Me he dado cuenta de que siempre digo por aquí por el podcast que el email marketing es una de las herramientas más potentes que tenemos a la hora de promocionar nuestros libros, pero que nunca he hablado de ello en el podcast. Así que, bueno, vamos a ponerle remedio. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de confianza de literatura. Y bueno, pues sí, hoy voy a estar hablándote precisamente de el email marketing, la newsletter, la lista de correo, como la conozcas, que es la herramienta que yo adoro con todo mi alma, que trabajo semana a semana, que le tengo un cariño increíble y que creo que de verdad ayuda muchísimo a la hora de conseguir ventas y a la hora de mover nuestros libros de manera distinta. Hola, para empezar, quiero también, ya que estoy, hacer un par de apuntes, y es que ahora mismo, mientras estoy grabando este episodio, yo estoy viviendo en un lugar que no es mi casa. Es más, si estás en YouTube seguramente puedas ver que ha cambiado el fondo que suelo tener habitualmente y que, bueno, pues al no estar en mi casa, pues hay ruidos que no conozco. Creo que se van a oír vecinos de vez en cuando, así que esperemos que el micrófono no los pille demasiado, pero vamos a intentar centrarnos en el tema de hoy, que es hablar de la newsletter. En general, aún no sé qué título le voy a poner a este episodio. Pero antes vamos con el tema lecturas. Y es que actualmente estoy leyendo Aprendiz de Príncipe, de Ariane Martín, una comedia romántica en la que tenemos a un príncipe que se entera por sorpresa de que es príncipe heredero de un pequeño país que está ubicado en Europa, obviamente, y el romance que mantiene con su guardaespaldas. Yo llevo, la verdad es que muy pocos capítulos, estoy prácticamente empezándolo ahora en el día en que estoy grabando este episodio, pero lo poco que estoy leyendo me está gustando mucho, así que bueno, pues ahí está mi lectura actual. Y esta semana, en lugar de hablarte de un libro juvenil que te recomiendo, voy a hacerme un poco de promoción, ya que estoy, aprovechar este medio. Y es que te recuerdo, si no me sigues por redes sociales ni por ninguna parte, que el año pasado escribí un relato navideño, un relato de Navidad, que se llamó El café más caro de Navidad, y este año he vuelto a escribir un relato distinto, ambientado en el mismo mundo, en el que hay un pequeño cameo, pero no son ellas las personajes principales, ni está directamente relacionado con la misma trama que tuvimos el año pasado. El año pasado estaba ambientado en Nochebuena y Navidad, y este año tenemos el relato ambientado en la cabalgata de Reyes. Es más, el título de este relato es Salvar la cabalgata. Estoy enamoradísima tanto de esta historia, de su ambientación, como de la portada que ha realizado su hermana Patricia Esteban, y la verdad es que me encanta. Lo tienes ya disponible en Amazon y en formato físico, y en mi página web de escritora tienes la versión en digital por menos de €1. Es más, en el formato en físico, además de tener el relato de Salvar la cabalgata, también tienes ahí maquetado el de El café más caro de Navidad, por si quieres tener los dos juntitos en un mismo lugar. Y bueno, también recordarte que si el año pasado no pudiste leer El café más caro de Navidad porque estuvo solo disponible durante un tiempo limitado, este año también lo voy a poner gratuitamente del 24 de diciembre al 6 de enero. Y ya está, haciendo el mini spam, vamos a por el tema del podcast de esta semana que me tiene living. Para empezar, cuando te hablo del email marketing, te hablo de una newsletter, de una lista de correo, siempre surgen las preguntas: ¿qué necesito para crear esta lista de correo? Porque hay mucha gente no, al menos una persona que me escribió preguntándome si una lista de correo era simplemente tener un montón de emails recogidos y enviar a través de Gmail el mismo correo a un montón de gente. Y la verdad es que no, eso para empezar es ilegal, así que lo que necesitas es una plataforma de email marketing. Hay muchísimas, muy variadas, con diferentes ofertas, hay gratuitas, hay de pago. Por ejemplo, la más conocida es MailChimp, a nivel gratuito y de pago. Yo MailChimp estuve utilizando al principio porque cuando buscas es la primera que aparece, pero la verdad es que no la recomiendo en absoluto, me parece demasiado complicada. No sé si lo habrán cambiado en los últimos años, pero yo no salí muy contenta de
de esa plataforma. Además es muy limitada la versión gratuita. También está ActiveCampaign, que es como la más importante, la más tocha de todas, pero también es la más cara, obviamente. Y luego está MailerLite, que es la que utilizo yo actualmente y que es gratuita hasta los 1000 contactos y te permite hacer un montón de automatizaciones y un montón de virguerías que están súper divertidas y te pueden ayudar un montón a la hora de crear tu lista de correo, y que además en la academia tienes un curso en el que te enseñamos a utilizar MailerLite de inicio a fin, todo con la parte gratuita de esta herramienta. ¿Qué más necesitas? Pues bueno, para empezar, un compromiso con tus lectores. ¿A qué me refiero con esto? A que he visto a mucha gente crearse sus listas de correos precisamente por esto, porque saben que son una herramienta potente, porque saben que es una manera muy interesante de llegar de crear comunidad en general, pero la abandonan. Y puede ser que la abandonen por un millón de motivos, porque se frustren, porque ven que no hay gente que se apunte, porque hay muy poca gente apuntada, porque ven que no crece, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante aquí es que tengas un compromiso, y al igual que cuando empiezas un canal de YouTube o empiezas un podcast, obviamente empiezas con cero, con el número 0, aquí también puede pasar. Quiero decir, a no ser que ya tengas una marca personal muy potente, que hayas creado una comunidad muy tocha desde hace años, vas a tener que empezar de cero. Y no es nada malo, es simplemente que lo tengamos en cuenta, que seguramente nos cueste arrancar, pero igual que cuesta arrancar una cuenta de Instagram, un podcast, un canal de YouTube, una cuenta de lo que sea, todo empieza siempre en el número 0. Así que lo más importante es tener ese compromiso y cumplirlo. Me da igual si te lee una persona, si te leen 50 o si te leen 500. El compromiso es esencial a la hora de crear una lista de correo. Con compromiso pues me refiero a que si has hecho una promesa la cumplas. Si tú prometes un email al mes, manda un email al mes. Es verdad que hay veces que se te puede pasar, que no pasa absolutamente nada, que somos personas, pero el compromiso la mayor parte del tiempo debe cumplirse, porque si no la gente, uno, se va a olvidar de que está en tu lista de correo, cuando vea tu email aparecer va a decir esto porque estoy aquí y se va a desuscribir, y 2, porque va a afectar a tu marca personal en general también el hecho de cómo gestiones esa lista de correo. Y por último yo diría que el tercer ingrediente que necesitas para empezar una lista de correo es un lead magnet, que bueno, palabras marketingianas, ¿no? Al final un lead magnet es lo que yo llamo el regalito. Es algo que atraiga a lectores a la lista de correo. Y aquí es cuando la gente empieza ya a comerse la cabeza en el sentido de ¿y qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué puedo regalar? ¿No? Y como somos escritores, lo más normal, lo más habitual que solemos pensar para regalar es un relato. Y ahora vengo a decir por qué creo que regalar un relato al principio puede ser un error, ¿vale? Y digo puede ser porque todo esto siempre entra dentro de la palabra mágica depende. Depende de cómo sea tu comunidad, depende de cómo de grande, de cuánto la hayas trabajado, depende de un millón de factores, ¿no? Pero por norma general, si acabas de empezar, si no tienes apenas comunidad, si no te han leído nadie o si te han leído muy pocas personas, un relato no es la mejor idea que puedes tener para regalar con tu newsletter. Y te explico. Para esto es muy importante que tú te pongas en la posición de tu lector potencial. ¿Por qué te digo eso? Porque imagínate que tú ves a una escritora o un escritor por redes sociales y te gusta muchísimo lo que comparte por su red social, pero todavía no la has leído o no te acaba de llamar su libro, pero te gustaría tenerla enfichada para el futuro. No vaya a ser que pues, algo publique que te guste o te llame la atención. Y ves que saca una lista de correo. ¿Qué es lo que te gustaría recibir a ti de esa lista de correo? ¿Tú crees que si no has leído a esa persona, si no sabes exactamente cuál es su estilo, si no te acaba de convencer lo que escribe, te vas a apuntar por un relato gratis que no sabes cómo va a ir? No sé, yo le veo un poco de flojera ahí. Yo creo que lo más interesante, lo que siempre propongo al menos a mis alumnas cuando vienen con estas dudas a las mentorías, es buscar un recurso que el lector o los lectores quieran encontrar a pesar de que no te conozcan. Por ejemplo, guías de lectura.
algo muy sencillo, pero que funciona bastante bien, ¿no? En lauratarraga.com, mi página web de escritora, funcionan súper bien todas las guías de lecturas que tengo. Y si quisiera, podría, en lugar de tenerlo como un artículo del blog, hacerlo en formato PDF o en formato email y que la gente pudiera descargárselo. Entonces, por eso es tan importante que pensemos muy bien cuál es el regalito que vamos a ofrecer y que pues tengas en cuenta que a lo mejor ese tipo de guías puede ser una gran idea a la hora de crear ese primer lead magnet. Esto no quiere decir que ese lead magnet sea siempre igual. Yo lo he cambiado a lo largo de los años y he ido evolucionando. El primer lead magnet que tuve fue el planificador de novelas. El problema del planificador de novelas es el problema de siempre, es que atrae a escritores y no a lectores, que aunque los escritores también leamos, no estoy atrayendo al tipo de lector que me va a leer después. Por lo tanto, pues ahí tenía a mucha gente que en realidad era paja, que no valía para tanto. Entonces, por eso siempre recomiendo algo que atraiga a tu lector potencial, al lector que de verdad le interese lo que vas a escribir. Y por eso, pues primero empecé con el planificador de novelas y cuando me di cuenta de este error, lo cambié y yo sí que puse un relato. Pero ahora mi lead magnet no es únicamente ese relato, sino también la posibilidad de entrar en un podcast exclusivo que tengo en La Pequeña Secta. Y en ese podcast exclusivo es semanal y además se autodestruye semana a semana. Lo que quiere decir es que en el momento en el que entres nunca vas a poder escuchar el episodio anterior, vas a tener que esperar siempre al siguiente, ¿no? Y es como ese pequeño plus de valor, ¿no? Algo distinto también. Eso en cuanto al lead magnet. Luego, otra de las dudas que más suele salir a la luz cuando estamos hablando de newsletter es ¿qué tipo de contenido crear? Y aquí volvemos a la frase de depende, porque depende, entre otras cosas, de la asiduidad que tú vayas a mantener en tu lista de correo. No es lo mismo crear correos diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Yo lo dejaría máximo un mes, más ya va a ser un desastre tanto para ti como para las personas que se apunten, se van a olvidar. Ya mensualmente me parece que pasa demasiado tiempo entre emails y que van a ser un poco pero entiendo que al principio pues a lo mejor no tengamos un hábito demasiado creado, que no tengamos suficiente tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo dejo hasta mensualmente. ¿Y por qué digo que depende? Porque no es lo mismo, si mandas un email diario, obviamente los emails van a ser mucho más cortos y mucho más al grano. Si es semanalmente te puedes extender un poco más y si son mensualmente, pues el tipo de contenido irá enfocado de una manera u otra, ¿no? Pero el contenido que siempre debes evitar es el spam. El contenido spam, por favor, jamás debe aparecer en las listas de correos. ¿Por qué? Porque cuando yo seguramente muchas personas que hayan entrado en este episodio del podcast, sea la primera vez que me escuchan hablar de email marketing, le tengan un fuerte rechazo a las listas de correo precisamente porque son un cúmulo de spam. Cuando tú compras algún producto online, casi automáticamente te meten en su lista de correo y lo único que recibes es catálogo de producto, en plan de mira todo lo que tenemos, mira las ofertas que tenemos, mira qué guay, todo colores, que parece eso el catálogo del Lidl, de tan colorido, tanta cosa que recibe, ¿no? Y al final es que al principio la newsletter en algunos negocios se utilizaba precisamente como ese tipo de catálogo que te digo del Lidl en el que encontramos todas las ofertas y todas las promociones, pero cansa y lo has podido vivir en primera persona. Por lo tanto, hablar solo de mira mi libro, mira qué guay, mira qué tengo, mira o mi libro o mi saga o lo que... me da igual. Eso es contraproducente, no va a servir de nada, no vas a construir ninguna comunidad ahí. Por eso lo imprescindible aquí es siempre que, como aprovechando que somos escritores, cuentes historias. No digo literalmente que cuentes una historia, que digas, vale, voy a crear un relato por email, que podrías hacerlo, por cierto, a lo mejor puede ser interesante, pero no es lo que te estoy diciendo aquí, sino que cuentes historias relacionadas contigo y con tu vida en general, ¿no? Como copy, he estado escribiendo muchas newsletters, muchas listas de correo, me encargo del email marketing de muchas empresas. La verdad es que lo que más funciona, lo que más tasa de apertura tiene y de conversión son las anécdotas y las historias más cotidianas, ¿no? Lo que hace que la gente empatice contigo
en el caso de empresas con su marca, etcétera, ¿no? Pongamos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un cliente que comparte recetas veganas, y lo que hacemos con este cliente es básicamente contar una pequeña anécdota de la persona que normalmente escribe los emails, o el CEO de la empresa o del negocio. Una anécdota de su vida antes de ser vegano o después, o de cuánto le ha costado veganizar X o Y, y después añadimos recetas para que puedan descargárselas. Y esa pequeña historia al principio de cómo ha ido superándose y demás hace que la gente sienta mucha más empatía. En mi caso lo utilizo todas las semanas en mi newsletter. Absolutamente todas mis semanas vas a encontrar una pequeña historieta que normalmente me ocurrió la semana anterior, ¿vale? Por ejemplo, esta semana... Y lo más interesante de esto es que al final esa historia esté relacionada con algo que quieras compartir, con una pequeña moraleja, con algo de contenido de valor distinto, ¿no? Y aquí va. Por ejemplo, esta semana estuve contando por mi newsletter a lo que me he tenido que enfrentar aquí en Madrid, que me daba más ansiedad del mundo, que es conducir por el centro de Madrid. Yo jamás he conducido por el centro de Madrid, hasta que ahora pues he dicho, me dio la locura de camino a Madrid y dije, déjame que llevo yo el coche hasta donde toca. Casi me muero de ansiedad, sí, es posible, pero bueno, al final doy esa pequeña moraleja, ese pequeño esto de valor que explico cómo yo conseguí no morirme de ansiedad mientras lo estaba haciendo, ¿no? Y como que intento ayudar a que el resto también se atreva a hacer eso que le da mucho miedo, aunque sea publicar, aunque sea escribir algo que se sale un poco de su zona de confort, aunque sea cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? A mí lo de contar historias me funciona muy bien. Obviamente esto es como en todas las redes sociales, no tienes que rebasar un límite. Tú eres quien escoge hasta dónde cuentas, tú eres quien escoge qué tipo de historias cuentas. Obviamente yo nunca cuento cosas muy, muy, muy personales. Son cosas que creo que se pueden compartir, que no me van a poner en peligro a mí ni a nadie, que son divertidas o no, o a veces no tienen por qué ser divertidas, pero creo que a la gente les gustan y les interesan, o al menos eso es lo que a mí me han ido contando, ¿no? Que intento también visibilizar partes que no enseño en otras redes sociales, cosas que me guardo un poco más para mí, son un poco más íntimas, pero íntimas en el sentido de... me da palo compartirlo por Instagram o por Twitter porque cualquier hater puede llegar allí, pero en mi comunidad estoy muy segura. Sé que nadie me va a juzgar, sé que nadie me va a decir cualquier burrada, y que siempre que haya algo en la que la gente no esté de acuerdo conmigo, me lo va a decir desde el respeto y desde el cariño. Entonces yo me siento muy segura en esta familia para contar todas aquellas historias que a lo mejor no contaría por otros lugares. Y lo mismo con el podcast de La Pequeña Secta, que al final es como una ampliación de esa newsletter, ¿no? Yo tengo un newsletter semanal y el podcast ese también semanal, que somos muy pocas personas, pero estoy muy contenta porque en realidad están las personas que de verdad quieren saber algo de mí, y que me da igual que sean 20, 50 que 120. Así que si por algún casual tú quieres saber más de mí, de mi faceta como autora, de mi faceta más personal, que sepas que tienes ahí la puerta abierta para entrar en La Pequeña Secta, y tanto en email como en podcast. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado, que hayas sacado algo de valor. He estado un poco dispersa porque ya te digo, estoy en un lugar que no es mi casa, estoy en un lugar repleto de ruidos nuevos, me paralizo cada vez que escucho un ruido distinto, se me va la cabeza. Entonces, bueno, pues disculpa si ha podido ser un poco desastre este episodio, pero la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Espero que a ti también te haya gustado. Te recuerdo eso, que tienes Salvar la Cabalgata en Amazon y en mi página web para poder adquirirlo, y que está a un precio muy asequible. Si no puedes adquirirlo en físico, lo tienes en digital, te lo digo, muy accesible, y que a partir del 24 de diciembre hasta el 5 de enero tienes el café más caro de Navidad totalmente gratis, como el año pasado, por si no pudiste leerlo. Entonces, y también te recuerdo que estamos en pleno podcast de Adviento, que bueno, ya hemos empezado con él, y que hasta el día 24 estaré grabando un podcast semanal que solo se va a subir a Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podium o Podimo, como se llame, etcétera, ¿no?
y no va a estar en YouTube, en contenido vídeo. Y nada más, espero que lo pases bien, que disfrutes de todo este mes tan festivo y que nos escuchamos una vez más la semana que viene, bueno, y mañana en el podcast de Adviento. Adiós.